Hoy continuamos con nuestra lección número 4 de este tema en particular, haciendo frente a las diferencias doctrinales. En esta ocasión, quiero que consideremos un número de sugerencias para que nosotros los cristianos las usemos en la solución de las diferencias doctrinales. Vuelvo y repito, entre nosotros hay diferencias. Hay hermanos que observan un tema de una manera y otros lo ven desde un ángulo diferente. Coincidimos en muchos temas, pero hay algunos en los cuales hay diferencias. Por eso quiero que miremos principios bíblicos que nos ayudan a solucionar esas diferencias doctrinales. Ahora, quiero que empecemos hablando con esta en particular, la necesidad de darle a los demás el tiempo para estudiar. En Romanos 14, Pablo instruye a los cristianos maduros a cómo conducirse ellos mismos hacia los cristianos débiles. Eso es, aquellos con menos conocimiento. Dice Pablo en el verso 1, aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Aunque Pablo en el capítulo 14 habla de las cosas en el campo de la conveniencia, este pasaje contiene instrucción aplicable en sentido mucho más amplio que meramente ese de la conveniencia. En este contexto, el hermano débil es siempre el miembro que hace una ley donde Dios no la hace. El hermano débil es el que ata donde Dios no ata. El hermano débil es el que se siente más conservador o tradicionalista que Dios mismo y nunca cree que la controversia exista en el área de la conveniencia. Pablo, en el tema que considera en Romanos 14, habla de ese cristiano que pensaba que era erróneo comer carne que había sido ofrecida a los ídolos. Y ese cristiano que pensaba que era erróneo comer carne ofrecida a un ídolo, no pensaba que la controversia perteneciera al área de la conveniencia. O el que pensaba que era erróneo considerar un día por encima de otro, no pensaba que la controversia estaba en el área de la controversia. Y podríamos continuar con la lista. Pero la instrucción de Pablo con referencia al hecho, con referencia al que ha hecho una ley donde Dios no la hizo, y que no pensaba que esto estaba en el campo de la conveniencia, no fue la de distanciarse de ese hermano. Como él mismo lo dice ahí, no es la solución dividirse, separarse, sino que como él mismo lo declara, la solución es más bien recibirlo. Por eso dice ahí en el verso 1, aceptad al que es débil en la fe. Pablo no sugiere, no aconseja que nos distanciemos, que nos dividamos, sino más bien que lo aceptemos, que lo recibamos. Pablo dijo que debía ser aceptado, pero
no con el propósito de contender, de discutir, de reñir con él acerca de esto todo el tiempo. Dice, recibid, aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Ahora, estas verdades, hermanos, implican que nosotros los cristianos deberíamos darle tiempo a los demás para que haya estudio, para que haya la oportunidad de encontrarse, sentarse y estudiar acerca de ello. El hecho de que el hermano débil es más restringente que Dios no quiere decir que está perdido. En otras palabras, que no tenga comunión con Dios, no, que no significa eso, o que Él no debe trabajar con nosotros. Recuerdo una cristiana que conocí hace muchos años. Su hermano era predicador y este hermano había empezado a tener una posición para él, personal, había empezado a tener una posición con respecto al velo en la mujer del que habla Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Mientras ella lo visitó, porque vivían en distintas ciudades, él empieza a comentarle acerca de lo que está ocurriendo con él, de lo que está estudiando, de lo que está aprendiendo. Y le dijo a ella, a su hermana, que en ese momento él podía tener comunión con ella porque ella no, hasta ese momento, no había estudiado el asunto. Ella no sabía nada del velo y del cabello en la mujer. Él quería estudiar con ella. Luego, si ella discrepaba, no coincidía con lo que él le iba a enseñar, le dijo que él tendría que retirar la comunión con ella. Bueno, casos como ese, hablando de este en particular del velo, nosotros podemos multiplicarlo con otras cosas. Hermanos, miren, en Romanos 14, Pablo nos da más tiempo que el que se requiere para nosotros chuparnos un helado antes de tener que llegar a una separación. Yo le doy gracias a Dios de que en mi caso personal me haya dado tiempo para reexaminar mi fe, lo que he creído, su enseñanza sobre algunos pasajes y doctrinas que no son fáciles. Como dice el escritor de la carta a los Hebreos con respecto al sacerdocio de Melquisedec, dice allá en el capítulo 5 que con respecto al sacerdocio de Melquisedec hay mucho que decir y difícil de explicar. Y no solamente con respecto a ese punto, hay otros temas en la Biblia sobre los cuales hay mucho que decir y difícil de explicar. Y espero que Dios me siga dando tiempo para seguir reexaminando mi fe. Si Dios me ha permitido más tiempo que el que se requiere para chuparse un helado, ¿no debería yo también ser capaz de permitirle a mis hermanos que se tomen también el tiempo? No 5 minutos, no decirle, bueno, hermano, he venido aquí a visitarle el día de hoy y espero que después de que yo salga de aquí de su casa dentro de 2 horas, usted crea lo mismo que yo. Y si no cree lo mismo que yo, entonces va a haber la necesidad de que nos distanciemos, nos dividamos, rompamos comunión. Así como Dios me ha dado a mí tiempo, hasta años, analizando, examinando, reconsiderando, investigando temas que son difíciles de entender, pues yo también tengo que darle a los demás
el tiempo para estudiar. Y un principio en la solución de los problemas de las diferencias doctrinales es darle a mi hermano, a mi hermana, el tiempo que necesite para estudiar. No ponerle un límite, sino darle el tiempo. Así como yo he tenido que transcurrir durante mucho tiempo, semanas o meses o aún años. Al cabo de los años vine a entender algo que me tomó muchísimo tiempo el poderlo comprender. Otro principio para la solución de los problemas, y sobre todo estamos analizando lo relativo a las diferencias doctrinales, es dar el crédito a otros de amar al Señor tanto como yo. Una cosa que nos ayuda a comportarnos nosotros mismos como es debido hacia los hermanos con quienes discordamos es darles el crédito de amar al Señor tanto como nosotros. Esto debería ser fácil de hacer, en vista de que ellos no sirven al Señor por entretenimiento. Les debería ser dado el crédito de amar al Señor tanto como lo amo yo. Otro principio. Pero antes de mirar el siguiente, a veces es común decir, hermano, es que usted no ama a Dios tanto como yo. No, hay que darle el crédito a los otros hermanos de amar al Señor tanto como yo lo amo. Y eso nos va a ayudar a solucionar los problemas. Un principio que es básico en la solución de los problemas es dar cabida a que uno puede estar equivocado. Hemos estado equivocados antes y lo estaremos de nuevo. No pensemos que no nos equivocamos. Por muchos años, cuando estudiaba asuntos controversiales con los hermanos y los no cristianos, usualmente cuando estaba empezando la charla con ellos, creía que estaba en lo correcto sobre los asuntos que discutiríamos. Y me había dado cabida a mí mismo de poder estar equivocado, como ha sido muchas veces antes. Luego pregunté si ellos estaban de acuerdo conmigo en lo mismo. Ahora, la mayoría de las personas dan cabida que pueden estar equivocadas. Si usted ha tenido la oportunidad de estudiar con personas de otras afiliaciones religiosas, es probable que en la conversación, en el tiempo de la charla, se hayan manifestado de que es probable que uno pueda estar equivocado. Hemos estado equivocados antes. La verdad es que a veces es algo que simplemente lo decimos de dientes para afuera. Porque aun cuando uno lo expresa, la verdad es que la mayoría de las veces uno está convencido de que tiene la razón y de que el otro es el equivocado. Hermanos, la verdad no depende de ninguna organización o de alguna persona para su validez. Jesús dijo en Juan 17:17, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En Proverbios 12, Salomón escribió, el camino del necio es derecho en su opinión. Miren lo que dice, el camino del necio es derecho en su opinión. O como lo expresa la Reina Valera, el camino del necio es recto a sus propios ojos.
Nosotros a veces nos cerramos y consideramos que tenemos la razón. Yo soy el que tengo la razón, yo tengo la verdad. Los demás son los que están equivocados. No, hermanos, si vamos a estudiar aspectos de diferencias doctrinales, yo debo darme la opción de que puedo estar equivocado. No de que siempre tengo la razón. No es extraño encontrar dentro del pueblo de Dios hermanos o hermanas que tengan esa actitud de que ellos no se equivocan, de que ellos tienen la verdad absoluta. Si no damos cabida a que podamos estar equivocados, entonces va a ser muy difícil solucionar las diferencias doctrinales. Algo que ustedes me han escuchado en otras ocasiones y que es un principio que quiero incluir dentro de los que estoy mencionando en la lección de hoy, es que tenemos que ser nosotros de mente abierta. Debemos estar dispuestos a aceptar nuevas ideas. En 1 Tesalonicenses 5, Pablo instruye a los cristianos de este lugar y les dice: antes bien, examinadlo todo cuidadosamente. Retened lo bueno. Absteneos de toda forma de mal. Esa fue la instrucción de Pablo a los cristianos en Tesalónica. ¿Qué les dijo? Verso 21, antes bien examinadlo todo. Ahora, ¿qué significa la palabra examinar? Bueno, cuando uno se enferma va donde un médico. Pide uno la cita médica para que le haga un examen, para que lo examine. La palabra examinar que utiliza aquí el apóstol Pablo es de este término griego. Y significa poner algo a prueba para ver si es genuino. Dice el señor Bain en su diccionario con respecto a la palabra examinar, dice lo siguiente: poner a prueba, probar, aprobar. Se traduce examinar en 1 Tesalonicenses 5:21 y dice aquí en la segunda parte, tiene el matiz de que se pone a prueba o examina con la expectativa de poder aprobar. Examinadlo todo. Mi fe, lo que yo creo, yo debo examinarlo. No una vez, muchas veces, toda mi vida. Dios da a los cristianos la responsabilidad de poner todo lo que es propuesto para su creencia bajo el examen de su palabra. Esta es una responsabilidad solemne dada por Dios que no puede ser delegada a otro. Yo no debo decirle al predicador, al evangelista, que examine por mí lo que yo debo examinar. Yo no puedo decirle a mis padres que examinen por mí lo que yo debo creer. Yo no debo pedirle a una organización o a alguien más que haga lo que Dios dice que debo hacer yo. Por eso Pablo dice, antes bien, examinadlo todo. Lo que encuentre, que pase el examen de la palabra de Dios, debo retenerlo. Que lo apruebe la palabra de Dios, debo retenerlo. Lo que falle, debo rechazarlo. Por eso Pablo dice, antes bien, examinadlo todo, cuidadosamente. Mire cómo dice, cuidadosamente. Hermano, lo que yo creo, lo que me ha sido enseñado, lo que se me ha inculcado, yo no puedo aceptarlo a ojos cerrados. No, debo examinarlo cuidadosamente. Pablo no dice
que deberíamos rechazar o ignorar toda cosa nueva para nosotros. Dice, examinadlo. Si no estamos deseando hacerlo así, tercamente nos cegamos nosotros mismos a la verdad que puede ser nueva para nosotros. Ustedes me han escuchado a mí en esta plataforma exponer cosas que creo y que son diferentes a lo que usted ha creído durante muchos años. Pablo no dice rechácenlo. Pablo no dice ignórenlo. Pablo dice examínenlo. Muchas veces nosotros demandamos una mente abierta de parte de aquellos a quienes enseñamos. Pero para nosotros mismos no tenemos el más mínimo interés de practicar lo que requerimos de otros. Y hay una palabra que se aplica a eso. En cualquier momento que un asunto controversial sea abordado, es bueno recordarnos de la gran necesidad personal de procurar tener una mente abierta a medida que abordamos ese estudio. Como decía hace un momento, si no estamos deseando practicar lo que requerimos de otros, que tengan una mente abierta, entonces hay una palabra que se aplica a usted y a mí, y es la palabra hipócrita. Jesús condenó a los conservadores religiosos de su día como hipócritas. Y les dijo en Mateo 23:4, atan cargas pesadas y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. No toques, no comas, no veas, no preguntes, no busques, no leas, no mires, no vayas, no faltes, no pruebes. No, 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 no. Atan cargas pesadas y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Cómo se llama eso? Hipocresía. Hay que ser de mente abierta, hermanos. Aun cuando lo que está diciendo, diga ese hermano, suene extraño a mis oídos, suene raro, tengamos una mente abierta. Es probable que yo sea el equivocado y que él tenga la razón. Tengamos la actitud de una disposición a aceptar nuevas ideas. Escuchémoslas. Tristemente, a veces hemos permitido que el tradicionalismo se meta tanto en nuestro ser que cuando alguien dice algo que es diferente a lo que yo pienso, soy rápido en señalarlo y acusarle. No, hermanos. En esto de hacer frente a las diferencias doctrinales, un principio a tener en cuenta es ser de mente abierta. Otro principio, mucho hablar, poca conversación. Otra causa principal de problemas en la iglesia, incluyendo a aquellos en dificultades doctrinales, es el mucho hablar y la poca conversación. Usted podría decir, ¿cómo puede ser una causa el demasiado hablar y la poca conversación? Es sencillo. Demasiado hablar a las personas incorrectas y poca conversación con las personas adecuadas. En las relaciones humanas, esta es la causa principal de problemas. Causa problemas personales en el trabajo,
problemas matrimoniales, problemas en los negocios o problemas en la iglesia. Cuando los problemas necesitan ser tratados, casi siempre hablamos demasiado con las personas incorrectas y difícilmente conversamos lo suficiente con las personas apropiadas. Mucho hablar, poca conversación. En Mateo 18, el Señor Jesús da un procedimiento para enfrentar sabiamente las ofensas personales. Si yo estoy convencido de que un hermano ha pecado contra mí, puedo decirle a una tercera persona o quizás a una cuarta acerca de eso, de ese pecado que cometió ese hermano contra mí, antes que a la persona que Jesús especificó. Dice en el versículo 15, si tu hermano peca contra ti, de ahí repréndele estando tú y él solos. ¿A quién le debo hablar yo de ese hermano que pecó contra mí? No dice que llame a su mamá, que llame a su papá, que llame a la novia, que llame a la esposa, que llame a su mejor amigo, que llame a X miembro de la congregación y comentarle, ay hermano, ¿cómo le parece? Estoy muy triste porque es que el hermano Jaime me habló muy fuerte o me trató mal, estoy angustiado, estoy desesperado. No, Dios no dice que usted vaya y le hable a ese hermano. Dios dice que usted debe conversar con aquel que ha pecado contra usted. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Ahora, y sigue diciendo, mire lo que declara en el verso siguiente, si no te oyere, entonces toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Jesús habló de las ofensas personales aquí en este texto antes que de las diferencias doctrinales, pero observamos que mucha de la sabiduría contenida en esta instrucción de Mateo 18 se aplica también en el caso de las diferencias doctrinales. Sencillamente funciona mucho mejor hacerlo en la forma que Jesús lo dice. Mientras más veces trate yo en la forma, en el modelo que el Señor me muestra, voy a tener más confianza de que Jesús sabía de qué estaba hablando. La solución de los problemas, acorde a la enseñanza de Cristo, forja la confianza en Cristo y en sus hermanos. Ustedes recordarán a Nicodemo, aquel hombre que vino al Señor Jesús de noche, un principal entre los judíos, y el Señor le habló acerca del nuevo nacimiento. Después, más adelante, en el libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 7, cuando al Señor lo estaban acusando, el mismo Nicodemo dijo en Juan 7:51, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Me ha ocurrido, y estoy seguro que también a ustedes, hermanos, en algún momento, personas que ni me conocen hablan del falso maestro Jaime Restrepo. Personas que ni me conocen, nunca me han tratado, nunca han hablado conmigo y hablan de este servidor como un traficante de la fe. Juzga nuestra ley a un hombre a menos que lo oiga primero y sepa lo que hace. Nicodemo dijo correctamente a los judíos que se confabularon contra Jesús con estas palabras. Nosotros no podemos juzgar a un hombre
si primero no lo oímos y nos enteramos qué es lo que hace, qué es lo que piensa, qué es lo que cree? Aún los judíos que mataron a Cristo esperaron un rato a fin de oír algo más de él. Cuando los judíos dejaron de hablar con Jesús, había llegado el momento de tener cuidado. Así es hoy día. Salomón, en el Salmo 34, dijo en el verso 13, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Salomón había enseñado en Proverbios 18:21 que la muerte y la vida están en poder de la lengua. El mal uso de la lengua juega un gran papel en causar problemas. Y también pone grandes trabas a su solución. Hermanos, mucho hablar, poca conversación. Hablamos mucho con los que no tienen nada que ver con el asunto y poca conversación con el implicado. Somos más prestos a hablar con Pepe, José, Antonio, María, Pedro, Rodrigo, etcétera. Personas que no tienen nada que ver con la cuestión. Y muy poca conversación con el implicado. Otro principio para solucionar los problemas es este. No responda antes de escuchar al otro lado. Salomón dijo en Proverbios 18, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Una persona que tiene una diferencia con otro hermano y no se preocupa por estudiar, por escuchar el otro lado, se va a meter en problemas. Somos muy dados a responder antes que de escuchar. Y dice en el verso 17, y prestémosle atención en la conexión que hay aquí en este capítulo. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Escuchar el otro lado, la otra versión, antes de saltar a las conclusiones, es una buena forma de evitar ser avergonzado. Además, responder antes de oír no es sustituto para el estudio. El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. El primero que defiende su causa hasta que otro viene y lo examina va a ser avergonzado. Nos ha ocurrido, muchos de nosotros a veces hemos caído en esta falta. No escuchamos primero, sino que respondemos de una. Nos defendemos a nosotros mismos y tratamos de justificar lo que hicimos. Pero después viene el otro implicado y expone realmente qué fue lo que ocurrió. Y me pone en la picota pública. Otro principio. No mal representar al otro lado. Otra cosa que no es sustituto para el estudio con un hermano es mal representarlo o hacerlo con su posición. El mal representar ha sido una forma deshonrosa de enfrentar a alguien con quien uno esté en desacuerdo. Unos pocos momentos de reflexión nos recordarán que la mal representación de nuestros puntos de vista no es una forma efectiva de llegar a nosotros con cierta enseñanza. Nos acusan a los miembros de la Iglesia de Cristo de que tenemos la marca de la bestia.
porque dicen ellos, nos acusan de creer que el domingo es el día de reposo cristiano. El domingo no es el día de reposo cristiano. No creemos eso. Pero algunos nos malrepresentan y dicen que nosotros creemos que el domingo es el día de reposo cristiano y que por lo tanto ese es el distintivo de la marca de la bestia, el 666 del libro del Apocalipsis. Y podríamos seguir con la lista. La mal representación del otro es un comportamiento contrario a la voluntad de Dios. Si las personas creen en la necesidad del bautismo en agua para estar en Cristo, acusarlos de creer en el agua de la salvación es otra forma de mal representarnos. Mal representar el otro lado no es un sustituto para el estudio. Nosotros vemos en los debates presidenciales de los candidatos a la presidencia de una nación, y sobre todo que estos últimos años se ha vuelto recurrente ver cómo un candidato mal representa al otro, cuando él no quiso decir eso. También, hermanos, otro principio que hemos de tener en cuenta para solucionar los problemas es no apresurarnos a rotularlos. Apresurarse en rotular a alguien en medio de una diferencia siempre ha sido una forma deshonrosa de enfrentar una controversia. En Lucas 7, cuando Juan el Bautista vino y no comía ni bebía, los judíos dijeron que tenía demonio. Mira el versículo 33, porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decís, demonio tiene. Cuando Jesús vino comiendo y bebiendo, dijeron que era un glotón y bebedor de vino. Versículo 34, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Es muy fácil rotular a alguien que enterarse de por qué cree lo que cree y buscar la oportunidad de sentarse con esa persona y usar la Biblia para estudiar lo que él cree. Es mucho más fácil, es mucho más rápido llamar a alguien con un nombre parcializado o con prejuicios que estudiar. Apresurarse en rotular no es sustituto para el estudio. Otro principio, no poner en duda los motivos. Quiero discutir una de las causas principales de problemas en la iglesia. Ciertamente, un pecado tan común en la humanidad afecta toda la relación humana concebible, y es juzgar los motivos desconocidos por mí de por qué esa persona cree, dice y hace lo que hace. Una vez que comprendamos que esto es pecado, reconoceremos esto fácilmente en nuestro lugar de trabajo, en nuestra familia, con nuestros vecinos y aún con un extraño en la calle. En 1 Corintios 2, en el pasaje más grande sobre el tema de la inspiración del Nuevo Testamento, Pablo dice en el verso 11, ¿quién de los hombres
sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Este pasaje enseña que el hombre tiene un espíritu consciente, un espíritu que conoce sus cosas. No conocemos las cosas, los pensamientos, las intenciones, los deseos, los gustos o disgustos de una persona, a no ser que esa persona nos los revele. Vuelvo y leo el texto. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? A veces cuando estamos reunidos decimos, yo sé qué es lo que usted quiere decir. No, yo sé por dónde va usted. ¿Sí? En varias ocasiones me ha ocurrido a mí en estudios con otras personas que me han dicho, yo ya sé para dónde va usted. Yo ya sé qué es lo que usted está pensando. Y me he detenido y le digo, mirándole fijamente a los ojos, ¿usted me puede decir qué estoy pensando en este momento? Usted tiene la capacidad de leer mi mente, porque yo todavía no he dicho qué es lo que estoy pensando. ¿Puede usted decirme qué es lo que estoy pensando? No sabemos cuáles son las cosas de Dios. No sabemos cuáles son sus gustos, sus disgustos, a no ser que Él nos lo diga. Las palabras de la Biblia son inspiradas por Dios. Y Pablo niega específicamente que los apóstoles hablaron o escribieron sus propias palabras, pero que el Espíritu Santo guió sus mismas palabras. Muchos, probablemente, fallan en apreciar el pecado devastador que cometemos cuando juzgamos o ponemos en duda los motivos desconocidos de otros. Pablo afirma que no sabemos más de lo que otro ser humano piensa, a no ser que él nos revele sus pensamientos. Que lo que sabemos que Dios piensa, a no ser que Él nos revele sus pensamientos. Pensemos, hermanos, en cuán propensos estamos a condenar los motivos de aquellos con quienes discrepamos. Pensemos en cuán aptos somos para juzgar los motivos de aquellos con quienes tenemos diferencias doctrinales. Pensemos en cuán propensos somos a poner en tela de juicio los motivos de los individuos que enseñan falsa doctrina. Pensemos en cuán inclinados estamos a difamar a los hermanos con quienes discrepamos. Somos rápidos para hacer esto en muchas cosas. Cuán fácil es pensar que alguien que nos critica está en pos de nosotros. Cuán simple es llegar a la conclusión de que una persona con la que tengo una diferencia doctrinal simplemente no ama al Señor o que no se preocupa por lo que es la verdad. La verdad es que algunos individuos no se preocupan por lo que la Biblia dice sobre el tema. Usted puede saber de casos, como yo, donde un predicador ha dicho, sé que eso es lo que la Biblia dice, pero tengo tantos años predicando el evangelio que si cambiara en este momento, pondría en peligro mi salario y mi pensión. Pablo dice que no sabemos las cosas del hombre, a no ser que su espíritu nos lo diga. Creámoslo.
No conocemos los motivos de una persona, a no ser que ella nos los revele. No deberíamos denigrar de los motivos desconocidos de los demás, porque esa es una prerrogativa solamente de Dios. Recordarán ustedes en la elección del sucesor de Judas, en Hechos capítulo 1, el apóstol Pablo, los discípulos dijeron lo siguiente, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Márquelo bien en su Biblia. Dios es el único que conoce los corazones de los hombres. Cuando estemos involucrados en una discusión doctrinal, es muy fácil para los hermanos acusar a los demás de no creer en la gracia de Dios, de tratar de evadir lo que la Biblia enseña o de tener falta de fe en Dios. Eso solamente lo sabe Dios. Dios es el que conoce el corazón de todos. El juzgar los motivos desconocidos de otros es pecado. Al encargarnos nosotros mismos de una prerrogativa que le pertenece solamente a Dios, somos culpables de blasfemia. Ahora, estas son palabras fuertes. Y examinémoslas cuidadosamente y vea si son verdad. En Romanos capítulo 1, después de que el apóstol Pablo ha dado una lista en donde relata la pecaminosidad de los gentiles, en el versículo 29 dijo: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, maldad, avaricia, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. De lo que dice aquí en este versículo 9, quiero resaltar y quiero que le prestemos atención a lo que él dice al final: malignidades. Como dije hace un momento, Pablo ha venido mostrando la pecaminosidad de los gentiles. Relata su condición carnal, pecaminosa, y habla de que están atestados de engaños y malignidades. Y cuando Pablo dice malignidades, ¿a qué se refirió con eso? La palabra malignidad viene de este término griego. El señor Vine nos lo define y dice: mala manera o carácter. De ahí mala disposición que tiende a interpretar todo de la peor manera. Malicia, malevolencia. Eso es malignidades. Lo invito a usted para cuando tenga la oportunidad, hermanos, de continuar leyendo ahí en Romanos capítulo 1, que Pablo dice que los tales son dignos de muerte. Aquella persona que tiene la mala disposición, que tiende a interpretar todo de la peor manera, Pablo dice que es digno de muerte. Nosotros hemos sido testigos de las personas que tienden a interpretar todo de la peor manera. Difamar a un hermano no es un sustituto para el estudio. Pablo es claro. La conducta del ser humano tiene esa tendencia. Pero nosotros los cristianos no deberíamos apropiarnos de una prerrogativa que es solo de Dios. No deberíamos denigrar de los motivos de los demás porque los desconocemos nosotros. Y la única manera de saberlo es si esa misma persona nos lo dice.
La lista podría continuar, hermanos, pero los que he compartido con ustedes en esta lección, ¿cómo me han servido a mí desde hace ya varios años? Porque aunque no me enorgullece decirlo, antes me avergüenza, yo era una de esas personas que rotulaba, que ponía en tela de juicio los motivos de una persona, exageraba, mal representaba, respondía antes de oír. Y cómo, y le doy gracias a Dios, conocer de estos principios ayudó a que mi conducta cambiara. Me ayudó a tener paciencia, a darle tiempo a los demás para que estudien, examinen, consideren. Así como Dios me ha tenido paciencia a mí durante todos estos años en los cuales he reexaminado lo que se me inculcó, lo que se me enseñó y que he cambiado en algunos temas doctrinales. Así como Dios me tuvo paciencia, yo también he de tenerle paciencia a mis otros hermanos. No esperar que en 5 minutos, después de escucharme a mí, tenga que aceptar lo que he dicho y cambiar, porque si no lo hace, entonces me veré obligado en cortar comunión con él. Queda una lección más dentro de esta serie de haciendo frente a las diferencias doctrinales, pero ya será parte de nuestra próxima lección.